Seguimos, amigos, con más información agropecuaria a través de la pantalla de BTV y como lo habíamos anunciado vamos a recibir a Gonzalo Ollesini. Gonzalo, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, un tema que lo hemos reiterado en varias oportunidades, pero que en esta semana se estaría próximo a cerrar, por lo menos es lo que anuncian de algunos países, el caso de Brasil y Argentina. Sí, eso, si hacemos un poquito hacia atrás, recordemos que en la cumbre en Argentina, ¿verdad?, entre Macri y Bolsonaro, ya se hizo mención que el acuerdo iba a estar próximo a cerrarse, ¿no? Lo cual en mi caso me generó mucha sorpresa porque yo creo que igual siguen faltando muchas cosas para negociar el acuerdo, con lo cual decir que el acuerdo se va a cerrar próximamente, yo creo que se va a terminar, en caso que se cierre, un acuerdo en el cual le van a faltar muchos detalles, ¿no? Que capaz que la idea es cerrar el acuerdo y después, cuando se cierra un acuerdo, no significa que esto quede completamente cerrado. En un futuro se pueden negociar otras cosas dentro del propio acuerdo, ¿no? Con lo cual, quizás esté pensando en cerrar un acuerdo no muy ambicioso, pero que sí permita un acceso al mercado europeo y viceversa, para después seguir negociando sobre eso, ¿no? Y también estamos, acá hay como muchas cosas arriba de la mesa. Está el tema el ambiente político en la región, ¿verdad? Tenemos elecciones en Argentina, tenemos elecciones en Uruguay. El gobierno de Macri también necesita algunas noticias positivas. Creo que esta sería una noticia positiva muy importante. Como negociación sería de las negociaciones más importantes de los últimos 20 años, seguramente, ¿no? Recién mencionabas la palabra ambición. Se hablan de 99.000 toneladas de carne vacuna. Que podrían estar ingresando en una cuota del Mercosur a la Unión Europea, cuando el Mercosur pretendía algo más de 200.000. No va a estar ingresando leche en polvo entera, o leche en polvo en general, perdón, de Europa al Mercosur, un tema que también generaba preocupación, pero hay otros temas que están sobre la mesa que se estarían definiendo a favor de Europa, perjudicando el Mercosur, y tienen que ver, por ejemplo, con la identificación geográfica. Sí, más que un perjuicio, realmente es un cambio de condiciones importantes, ¿no? La Unión Europea maneja todo lo que son el tema de las indicaciones geográficas, también el tema de la denominación geográfica, y eso está relacionado con la identificación de algunos productos, ya sea por algún elemento que posea el producto, ya sea por alguna receta de cómo se confeccionó el producto, o ya sea porque el producto se produjo en tal lado, ¿no? Y ahí juegan todo el tema de los quesos y los vinos cuando son producidos en tal lado, y que la Unión Europea reconoce eso como una marca registrada, ¿no? Claro. Para que los televidentes entiendan, prácticamente es como tener una marca registrada sobre el queso Gruyère, por decir algo, y ese queso Gruyère los europeos van a decir: este nombre lo podemos utilizar nosotros. Si ustedes quieren utilizarlo, está considerado como una marca. Como cualquier marca, uno tiene que ir a negociar con el que tiene la marca para poder usarlo pagando, ¿no? Pero no se van a poder utilizar ya como nombres genéricos de gran parte de los quesos que nosotros consumimos y comercializamos, y gran parte también de los vinos, ¿no? Creo que son los dos productos principales. Y ahí hay que marcar otro punto, que también no solo afecta a lo que se mueve en el Mercosur, sino pensemos que el Uruguay exporta productos lácteos o exporta en algunos casos vinos. Esa restricción también va a esos productos. Entonces ahí es donde está la crítica más importante, porque quizás una bodega o una industria láctea tuvo durante 15 o 20 años ingresando a un mercado con un nombre, con un producto, y ahora no lo va a poder usar. Eso es un riesgo que obviamente hay que evaluarlo y que seguramente se pierda en el acuerdo. Sí, obviamente, y también hay toda una estrategia posterior de comunicación para instalar el producto, que es el mismo quizás, pero con otra marca. Exacto. Y que se tiene que hacer conocer en los mercados. Exacto, que hay que cambiarlo nuevamente. Entonces, esas son cosas que, vos me decís, por ese tipo de cosas yo dejaría de firmar un acuerdo con la Unión Europea, y no. Hay muchísimo más en juego, ¿no? Estamos viendo como la puntita del iceberg, ¿no? Pero temas que preocupan a estos países, por ejemplo, supuesto, que tienen un perfil totalmente exportador y más de commodities. Exacto, y más, uno de los sectores más sensibles de este planeta son los lácteos, eso no cabe la menor duda, y bien tú lo dijiste, hay una negociación por la carne, pero no por los lácteos. Todo el mundo se protege principalmente de lo que es la industria láctea, porque lo ve como una base de mano de obra en algunos sentidos, y de afincar personas en los lugares fuera de las ciudades, ¿no? La industria láctea es muy importante y es muy sensible para la Unión Europea también, como para nosotros, ¿no? Con lo cual también ahí queda fuera. Entonces uno puede leer que algunas cosas
si uno trata de hacer un balance, el Mercosur, para que se cierre este acuerdo, tiene que relegar algunas cosas, que son algunas de las que tú comentaste, ¿no? Gonzalo, la semana pasada en Radio Carve estuvimos conversando con el presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sul, Gedao Pereira, muy cercano a la ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina, y él aseguraba que en esta semana el acuerdo con la Unión Europea se debería cerrar, o si no, se tomaría una decisión de abandonar este acuerdo comercial. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene este acuerdo para el Mercosur? A ver, realmente abandonarlos, vamos por la parte del abandono, ¿no? Abandonarlo creo que sería un tema muy trágico, por poner una palabra un poco fuerte, ¿no? Después de básicamente 20 años de negociar directo con la Unión Europea, con algún impasse en el medio, dejar el acuerdo de lado creo que sería terrible, ¿no? Sería una muestra de incapacidad para cerrar una negociación. Ahora, en base a tu primera parte de la pregunta, ¿qué ventajas y qué desventajas? No hay duda que poder abrir e ir aumentando un mercado como el de la Unión Europea para algunos productos para el Mercosur es importante. En muchísimos productos agrícolas, pero pensemos que también nosotros, vuelvo a lo mismo, estamos viendo la punta del iceberg porque obviamente somos un país que está pensando mucho en el agro, pero hay muchas oportunidades en otros sectores, claro. Por ejemplo, servicios. En un acuerdo de estos se negocian ese tipo de sectores. Entonces ahí también hay muchas oportunidades. No nos tenemos que cerrar solamente el tema del agro, que obviamente es uno de los rubros principales de producción en el Uruguay, pero existen otras oportunidades. Cuando uno mira del lado de las complejidades, cuáles son las cosas que nos pueden complejizar un poquito más, yo creo que está más relacionado con el tema de los productos industriales. Y realmente, si uno lo mira, los menos afectados en ese caso serían los más pequeños, Uruguay y Paraguay, que no tienen una estructura industrial como tiene Argentina y Brasil. En ese caso, en el tema de los productos industriales, los que más tienen para perder son Argentina y Brasil, que tienen una industria que hoy no es competitiva con la Unión Europea, en muchos sentidos y en muchos sectores, desde la automotriz hasta el químico farmacéutico, o sea, donde vayamos, en donde nos veamos, en todo el espectro de la industria, los europeos obviamente que tienen una capacidad de competitividad que Argentina y Brasil, y tecnológica que Argentina y Brasil no tienen. O sea que yo creo que para el Uruguay, desde el punto de vista de los perjuicios, bueno, algunas de las cosas que estábamos poniendo ahora arriba de la mesa, ¿no? El tema de readaptarse con las denominaciones de origen, el tema de los vinos, de los quesos. Bueno, sabemos que si los quesos no van a estar en el acuerdo, pero esto no significa que se terminó ese tema. Los acuerdos comerciales tienen un tema muy interesante, que es que después que uno lo firma, se puede renegociar sobre sí mismo y seguir aumentando el acceso. Con lo cual, este es un acuerdo que se termina hoy, pero dentro de 3, 4, 5 años lo podemos volver a abrir y volver a renegociar y agregarle cosas adentro, ¿no? Quizás lo importante es que se puede iniciar o establecer una relación de vínculo comercial que a futuro se puede mejorar. Por ejemplo, en la carne, 99.000 toneladas, pero quizás en 5 o 10 años se puede estar hablando de algunas toneladas más. Exacto. Yo creo que lo que hay que tratar de cerrar para después claro. También empezar a negociar sobre el acuerdo, ¿no? Y después hay que poner un punto, creo, importante en esto que... Claro, pasaron tantos años que uno dice, bueno, se firma el acuerdo, qué suerte, qué bueno, vamos a tener este acuerdo y vamos a empezar a trabajar con el acuerdo ya. Lamentablemente el acuerdo después tiene un proceso que es muy largo, que es el proceso de ratificación del acuerdo, ¿no? Que ahí depende del Parlamento Europeo, depende de los parlamentos del Mercosur, todo este tipo de tratados ingresan al derecho de los países en forma de ley, como un tratado internacional, o sea que tiene que pasar por el Parlamento, discutirse, y bueno, estamos en momentos también electorales en algunos lados y dependiendo de los resultados de que eso se van a dar, ¿qué va a suceder con ese acuerdo? ¿Va a ser ratificado por los parlamentos? Hay que ver qué se le pone adentro. Yo he visto acuerdos en algún momento en el cual cuando son muchos países se le pone cláusulas que si no todos lo aprueban, pero sí una mayoría empieza a funcionar para esos países y el resto. Claro. Pasó en el caso de Mercosur-Israel, que éramos 4 y a Israel por el otro lado, y bueno, se puso una cláusula que mientras que Israel lo aprobara y uno del Mercosur lo aprobara, entre esos dos ya empezaba a funcionar. Creo que con el caso de la Unión Europea, habiendo 28 y 4, o 27 y 4, porque se supone que el Reino Unido no estaría después en ese acuerdo, es muy difícil pensar que los parlamentos van a ratificar esto en un tiempo razonable, ¿no? Claro. Yo creo que el proceso de ratificación puede llevar 2, 3, 4 años fácilmente, y hasta que no se haga eso, no empieza a funcionar. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.